Participa por una máquina de capuchino. El 5% de Mutualista Pichincha es tu mejor opción. Haz que tu dinero trabaje por ti. Mutualista Pichincha, 61 años y contando. Aplica términos y condiciones. ¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Siete 34 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al señor director nacional del Sistema Nacional Penitenciario, el SNAI, Guillermo Rodríguez. Lo hemos invitado hoy en otras tareas complejas, difíciles. Antes también dialogamos cuando fue viceministro de gobierno y en otras tareas que ha cumplido en su historia laboral. Hoy con un gran desafío, que las estadísticas y los datos demuestran que de alguna manera es un proceso en donde se va controlando los centros carcelarios. En la historia reciente se registraban hechos lamentables que fueron incluso cuestionados y observados desde el exterior. Esta curva de la realidad de la acción violenta se ha reducido, evidentemente. Ha habido más recursos que este gobierno le ha puesto, ha habido tareas de capacitación, incremento de guías penitenciarios. Sin embargo, siempre hay preocupaciones. Ayer precisamente hubo operativos. Felizmente se hace una coordinación entre el SNAI, la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que ayer se demostró el éxito de estos operativos en los centros penitenciarios de Manabí, en Bahía de Caracas, antes en El Rodeo, en Jipijapa. Pero ¿cuáles son los resultados que demuestran lo que ha sido una fragilidad y que hoy se busca una política del sistema penitenciario, partiendo del censo penitenciario, que fue fundamental, conocer cuántos son, quiénes son? Diario El Universo publica hoy precisamente cómo luego de estos operativos en Manabí se han encontrado efectivamente electrodomésticos, congeladores, refrigeradoras, armas, licores, celulares, droga, que demuestra lo que ha sucedido en esas cárceles. Empecemos con ese tema, señor director del SNAI, Guillermo Rodríguez, buen día. Buenos días, gracias a las personas que nos escuchan. Primero por la parte que usted indicaba, ¿no? Fundamentalmente creo que con los datos de evidencia científica, cuando uno va a la academia, nos permite ver cómo ha sido la evolución de la violencia dentro de los centros penitenciarios en los últimos 4 años. Cuando uno estaba por fuera de este sistema, veía que la principal preocupación de actualmente la ciudadanía era paren las muertes, las masacres dentro de las cárceles como tal. Solamente por compartir un dato, esta violencia no es que comenzó en el actual gobierno. Se registran datos de estas muertes, digamos, grupales o masacres denominadas masacres desde el año 2019 al 2020, cuando ya en mayo asume este gobierno, ya teníamos un dato histórico de 4 eventos, 1 en el 2019 y 3 en el 2020, por no sumar el del 2021, que fue importante en Guayas con cerca de 79 fallecidos en febrero, donde básicamente ya se registraron. Y estos eventos al 2022, hubo un evento significativo el 28 de septiembre, pero de ahí vemos, y si entiendo que también hay una cámara, esta gráfica, poder compartir, esa es la evolución de la violencia a nivel de muertes violentas intramuros, donde básicamente en el 2022, si bien con unas muertes que se registraron de 146, fueron 6 eventos, pero disminuyeron en relación al 2021, que fueron 321 personas fallecidas dentro de intramuros como tal, con 4 eventos. Y al 2021, lo que llevamos ya más de pasado el primer semestre, se ha registrado un evento con 12 fallecidos. Y con eso llegamos a compartir esta información, que es importante también. Es decir, esta curva de la violencia
en el país y también de la violencia intramuros como tal. Vemos con esta gráfica donde básicamente, y esto es importante socializar a la ciudadanía, al 2021, de cada 100 fallecidos o asesinados en el país por muertes violentas, 13 se habían cometido intramuros dentro de las cárceles. ¿Sí? Es decir, de la tasa que se tuvo de 14.1, 1.8 se aportó con las muertes dentro de las cárceles, dentro de las prisiones. Al 2022 la tasa subió al 26.7, pero las muertes violentas de intramuros bajaron a 0.8 aportando a esa tasa y con el 3%, es decir, de 100 personas asesinadas, 3 eran dentro de las cárceles. Y a lo que vamos del año, ya pasado el primer semestre de este 2023, ya con una tasa del 18.5, el aporte es de menos 0.2, es decir, no llega por cada 100 fallecidos a 1 dentro de los centros penitenciarios. Es decir, del 2021, de 13 se bajó a menos de 1. En esa línea, y esto ha sido importante porque esto no es un trabajo de una sola institución, aquí no hay que ganarse crédito, porque esto es la seguridad y la rehabilitación es una política de Estado como tal, y también de instituciones del Estado. Nosotros, cuando ingresamos, fundamentalmente es buscar fortalecer las capacidades institucionales, porque cuando uno fortalece las capacidades institucionales, visiona, nosotros lo tenemos claro, hacia el 2025, tener autonomía de gestión operativa, de tal manera que con el acompañamiento normativo, y en este caso, recuerde usted, de la reforma de varios cuerpos legales, donde, por ejemplo, ya al SNAI se le da la facultad de ser parte de su sistema de inteligencia, dentro del sistema de inteligencia del Estado como tal, así como también ya elevar a una categoría de ministerio, tener como zonas de seguridad los centros penitenciarios, y dieron otras facultades que antes no tenían. Y eso también entró con la ley de uso legítimo de la fuerza, cuando se puso a la par al cuerpo de agentes de seguridad penitenciaria con miembros de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas. Con esto termino, básicamente es como hacemos siempre un análisis, y esto ha sido una política de Estado y también de la preocupación de estar en la agenda de la máxima autoridad del país. Y eso es fundamental. Uno, algo estudiado de política pública, y lo que fundamentalmente se dice para poder lograr un cambio cuando hay un problema estructural es que esté en la agenda de la máxima autoridad del país. Y yo puedo dar fe, en diferentes tiempos, puedo dar fe que con el presidente hemos estado reunidos los lunes, con el gabinete de seguridad, a veces entre semana, y cuando han sido situaciones críticas, inclusive 2 veces al día, y eso ha demostrado la preocupación, y también con el aporte de recursos. Son $30 millones que el SNAI tiene asignado para gastos de inversión, que estamos para rendir cuentas de cómo estamos, y eso también ha fortalecido las acciones que estamos desarrollando en el camino. Bien, con esta explicación de la política penitenciaria, quisiera un comentario respecto de estos operativos que vienen desarrollándose junto con Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en donde se evidencia, como fue ayer en Manabí, en los operativos de Puerto Viejo, Jipijapa, Bahía de Caracas, haber encontrado bienes que uno no entiende cómo ingresan o ingresaron en el pasado, de congeladores, refrigeradoras, electrodomésticos, licores, celulares y hasta droga. Armas, ¿qué es lo que se ha evidenciado? Bueno, esa es una realidad y estamos para cambiar esas realidades. Y para cambiar esas realidades, como decía hace un momento, necesitamos fortalecer capacidades institucionales y complementarlas en este proceso que hemos estado desarrollando. Solamente un indicador de lo que hemos ido fortaleciendo es el incremento de más de 1.390 agentes de seguridad penitenciaria el año anterior, donde básicamente se aumentó en el 87%. Sin embargo, a nivel, nosotros hemos desarrollado el modelo de gestión con diferentes 3 tipos de centros penitenciarios. Aquí en el país se necesita un agente por cada 6 personas privadas de libertad. Y también, gracias a su pregunta, es oportuno siempre para reconocer y agradecer ese trabajo que ha permitido articulado, coordinado, conforme lo dice también la ley de uso legítimo de la fuerza en sus principios, que básicamente el principio de coordinación, articulado efectivamente a los diferentes ministerios, Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, el SNAI, desde la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y con la voluntad de la máxima autoridad del país, y nos ha permitido desarrollar operativos como nunca antes se hicieron. Solamente por indicar, desde octubre hasta diciembre del año anterior se desplegaron 13 operativos CAMEX, es decir, se intervinieron en centros donde jamás se había intervenido. Uno de ellos, solamente por darle el dato, y ocasionó la lamentable, siempre vamos a decir, lamentable muerte que el presidente tuvo también, el principio de sensibilidad de reconocer post-mortem, que eso nunca alcanzará a recuperar una vida, pero siempre es que eso en la memoria queda que está latente y que son mártires que nos impulsan a seguir en el camino. En el caso del centro Pichincha como tal,
También nunca se había intervenido, por ejemplo, desde hace como 2 años en el centro femenino Guayas, y eso ocasionó un atentado a nuestra directora. La tenemos con vida, pero lamentablemente 2 compañeros policías fueron heridos en esa circunstancia. Entonces, esa voluntad y también ese reconocimiento al apoyo que hemos tenido de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional, pero también de directores que se han sumado al equipo de trabajo, que han visto esa vocación de servicio que estamos desarrollando, y que incluso a costa de su vida, porque no es fácil ser director de un centro de rehabilitación social, eso ha logrado ir generando esa institucionalidad, es decir, que las personas privadas de libertad sientan que quienes están gestionando están para mejorar su calidad de vida, porque aquí tenemos que tener un justo equilibrio. Posiblemente lo que se ve hacia afuera es la violencia, estos datos fríos que a veces no reflejan una realidad que adentro también se está desarrollando rehabilitación social. Es decir, donde hay ejes, programas, justamente lo que usted decía al principio, el censo nos permite evidenciar sobre los datos para mejorar las acciones de política pública que permitan mejorar ese hábitat, y con ello, si nosotros tratamos como corresponde a las personas privadas de libertad, claro, en justo criterio, hay personas que tienen un comportamiento que tienen que estar en situaciones de mayor restricción, y para eso existe, por ejemplo, en Guayaquil, el Centro de Privación de Libertad conocido como La Roca, o también en los centros regionales tenemos ciertos niveles y tenemos, por ejemplo, ciertos lugares donde son de máxima seguridad. Pero también hoy, y la pregunta que usted hacía del operativo en Manaví, pudimos generar en el centro, por ejemplo, de privación de libertad de Jipijapa, que tenía una población de 200 pequeño, cerca de 230 personas privadas de libertad, trasladamos a 90. Teníamos un hacinamiento por encima del 65%. Bajando esas 90 personas dejamos casi a 0 el hacinamiento, y además solamente quedaron personas con delitos menores. Es decir, a lo que le apuntamos nosotros es a lograr el deber ser de un proceso, de un sistema de rehabilitación social, de lograr una reclasificación, no por organizaciones criminales, sino por delitos, de tal manera que esto pueda asegurar la gobernanza de los centros de privación de libertad. Cuando se habla de rehabilitación social, ¿se puede señalar que se lo hace en los 36 centros penitenciarios? Sí, mientras las condiciones dan, lo estamos desarrollando. ¿Cuál es un centro que nosotros tenemos todavía limitada acción de procesos de rehabilitación? Siempre la mayor transparencia. Y es el Centro de Privación Guayas número 1. ¿Pero por qué? Porque existe desde su diseño estructural. Porque para tener gobernanza, y ahí son los 4 ejes, aprovecho para decir nosotros dentro de lo que hemos planteado en esta gestión, nos mueve 4 ejes. Es decir, trabajar en infraestructura, para mejorar infraestructura, trabajar en talento humano, fortalecer la capacidad desde talento humano. Solamente un dato también, no solamente las personas privadas de libertad, son eje fundamental, pero también de los agentes de seguridad penitenciario, también del personal administrativo. Este año pudimos legalizar el estado de 255 servidores de la área administrativa que estuvieron por años sin tener estabilidad. Trabajamos también sobre tecnología, y ahí es el punto donde usted decía el por qué ingresan los objetos también. Trabajamos sobre tecnología y equipamiento. Es decir, este año nosotros tenemos previsto, y está ya en proceso, está ya en plataforma, estamos ya para ese proceso de adjudicación, cerca de 17 millones se han destinado para incrementar en los 35 centros de privación de libertad herramientas tecnológicas para reducir la posibilidad de ingreso de objetos prohibidos. Vamos con escáner, vamos con rayos X, vamos con arcos detectores de metales, vamos con tecnología para incluso cuando se ingrese a ser operativos dentro de los centros de privación de libertad, tengamos tecnología que permita traspasar ciertas barreras y para identificar dónde generalmente esconden objetos prohibidos, porque no es fácil. Uno pasó, Miguel, del lado de policía al otro lado de esta gestión. Y solamente por hacer analogía o por recordar algo, en el año 2010 nosotros en Guayaquil lideramos un operativo en la expenitenciaría. En esa expenitenciaría encontramos 23 o 24 armas. Encontramos granadas, encontramos drogas. No habíamos encontrado las armas, quizás pistolas sí, pero no fusiles. Como ahora posiblemente está en la capacidad, las personas ya han ingresado a los Pero esa realidad existía. ¿Y dónde escondían? Es complicado por el tema de los llamados caletas que dominan, pero lo estamos haciendo, estamos en ese proceso. Y para no terminar de responder la pregunta, en el CPL Guayas número 1 se construyó megacentros. Esos megacentros penitenciarios con capacidad, en ese caso, para más de 5,000 personas privadas de libertad, donde a base de un pabellón, básicamente existe un patio, existe otra área, pero no necesariamente colinda con áreas para que puedan desarrollarse los procesos adecuados de rehabilitación. A eso es lo que estamos trabajando.
Es por eso que nosotros ya estamos por concluir la readecuación del pabellón 6 y 7. Cuando se intervino en noviembre fue necesario mejorar. Este va a ser un principio para esa redistribución también. Y estos centros, nosotros tenemos un proyecto que se está desarrollando y eso lo vamos a dejar para el próximo gobierno. Es decir, hay en marcha los estudios de un proyecto más en Guayaquil, donde este centro, megacentro, llamados las megas cárceles, pueda ser dividido y de tal manera que podemos ser sectorizados. En vez de tener albergar a 5.000 personas privadas de libertad, centros que puedan albergar a 1.000, 1.500 y que pueda facilitar la gobernanza como tal. ¿Cuándo se concretará? Sabemos que son procesos, el contar el 100% para la prevención, para el ingreso de materiales hacia los centros penitenciarios, el escáner, rayos X o los detectores de metales. ¿Cuándo nosotros estarán en pleno planificamos y la meta es antes de diciembre que estén instalados, no solamente que estén adquiridos. Por eso es que estamos acelerando los procesos, pero también uno viene a aprender, este es un aprendizaje. También el tema de la contratación pública, el tema de ciertas personas, inclusive que se meten en contratos inescrupulosas, que no cumplen requisitos, que supuestamente tienen los objetos o los elementos y el rato no reúnen las condiciones de calidad, retrasan a veces estos procesos, pero hemos formado un equipo de trabajo competente, hay gente comprometida en el SNAI. Yo aprovecho para saludar a los directores, a la gente que está en la planta central, a gente que se le está jugando. Creo que es por hacer un mejor país y en ese sentido tenemos la confianza y fe que vamos a lograr estos equipos. Estamos trabajando también para nuestros agentes de seguridad penitenciaria. Decíamos el otro día un gabinete de seguridad y conversaba, decía, el Ministerio de Defensa, ¿a quién tiene para dar garantía a la seguridad territorial y a la seguridad externa, pero también lo que está colaborando en la seguridad interna? A las Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior, ¿con quién genera política, pero con quién se apalanca para dar seguridad ciudadana? A la Policía Nacional. Y nosotros desde el SNAI, desde la institución para la rehabilitación social, ¿a quién tiene para dar seguridad y gobernanza en los centros, que facilite la gobernanza en los centros de privación de libertad? A los agentes de seguridad penitenciaria. Y allá estamos volcando los mejores esfuerzos y estamos teniendo el apoyo del gobierno nacional. Se ha incrementado personal, estamos ya por adjudicar un tema de seguro de vida. No, antes no tenían seguro de vida. Es más, que no quisiéramos que nunca nadie llegue a necesitar un seguro de vida, pero hay que dar garantía a su familia también, porque es, por otro lado, ha habido la decisión del presidente, estamos revisando inclusive el tema salarial, hay un tema de reconocer, como tiene Fuerzas Armadas y Policía Nacional, un tema de para rancho, porque es un nivel de riesgo, ellos pasan un nivel de exposición grande, y el nivel de salario tiene que estar en relación al nivel de riesgo, y en eso hemos tenido el mayor, primero, comprensión. Y en ese sentido estamos caminando para dejar mejores días. Y para ellos viene, como uno dice, yo puedo tener la preparación. Hemos generado este año con el apoyo internacional que vamos a reconocer de ILEA, del gobierno de Estados Unidos, de la Unidad Europea a través del programa Madurez y también del Pacto. Hemos traído instructores de otros países donde se han generado, por ejemplo, ya las unidades especiales. Este rato tenemos 2 unidades especiales, el GESIP y el GEAP, donde básicamente ya tenemos el entrenamiento. Pero al hombre entrenado hay que darle, aparte de la capacitación, protección. Hay que darle equipamiento y ventajosamente la ley de uso legítimo de la fuerza o los pone a la par a los agentes de seguridad penitenciaria con nuestros policías y nuestros miembros de las Fuerzas Armadas para que puedan tener capacidad de portar armas de uso menos letal e incluso las unidades especiales puedan portar armas letales, porque ellos por su misión, cuando tienen que trasladar a una persona de alto riesgo, pues no pueden estar trasladando simplemente con un tolete o con un gas, tienen que precautar la vida de la persona privada de libertad que están trasladando o de las personas privadas de libertad que están trasladando, pero también su propia integridad, y para eso nosotros tenemos la obligación de dotarles y también prevemos la compra incluso de vehículos blindados para la protección ya la parte operativa, porque ya por la decisión política del presidente, nuestros directores cuentan con niveles de protección mejores que los que tenían al inicio de esta gestión. Y la dotación que recibe como un policía o un militar, en el caso de los guías penitenciarios, cuentan ya, por un lado, con personal idóneo absolutamente, y por otro, con los instrumentos, las armas, para proteger internamente en las cárceles. Sí, en ese proceso estamos, porque no es un tema, mire, que antes, qué bueno, antes la norma, porque siempre el poder, se habla del poder de policía, el poder de policía siempre va a estar en la ley, y el poder de un agente de seguridad penitenciaria también va a estar en la ley. Antes incluso solamente un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobierno permitía que la agente de seguridad penitenciaria tenga un chaleco que inclusive era anticorte. Hoy con la ley de uso legítimo de la fuerza está regulado los equipos de protección, los equipos de defensa, y justamente en esa línea
ya se aprobó el reglamento de uso legítimo de la fuerza que era necesario para avanzar con el tema de hacer el proceso para adquisición de armamento menos letal y letal, y ya están los informes y estamos poniendo en conocimiento tanto al Ministerio del Interior para las armas de uso menos letal como también al Ministerio de Defensa de las armas de uso letal para la respectiva autorización y avanzar con los trámites. Y está también en proceso el tema de uniformes, el tema de chalecos, el tema de pertrechos, por ejemplo, de equipamiento, como ustedes ven a nuestros policías con equipo de protección para las manifestaciones, también el GESIP que tiene la unidad especial está entrenado y facultado para ingresar a amotinamientos, también darle los elementos de protección para que ellos puedan hacer adecuadamente su trabajo. ¿Cuándo estarán operativos los nuevos pabellones en Guayaquil? Prevemos para este mes, este mes tenemos que recibir ya la entrega de los pabellones y sobre eso reducir hacinamiento, fundamentalmente en este centro penitenciario. Recuerden cuando fue los operativos de noviembre, tenían una población penitenciaria de cerca de 7,000 personas privadas de libertad en este lugar. Había cerca del 40% de hacinamiento. Se hizo el operativo, se hicieron cerca de 1,500 traslados, recuerden ustedes, históricamente fue un evento con el apoyo siempre de nuestras fuerzas del orden y con un dato que es referente, yo creo que a nivel de la región, porque estaba yo revisando datos y cuando se hizo un similar traslado hasta con menos personal en Brasil y en Venezuela, hubieron fallecidos como tal en este tema. Y fue una operación realmente limpia, toma de control. Continúan las acciones porque todavía no falta ir generando. No se olviden que este proceso de ingreso ahora existe tecnologías hasta por drones, por otros sistemas, y siempre lo más vulnerable va a ser la persona. Es decir, el agente penitenciario, a veces el policía, a veces las personas que pueden, o el personal administrativo que puede permitir el ingreso de objeto. Y por eso también en la ley, en este caso del COESCO, que solamente no daba como esa facultad al SNAI o al cuerpo para tener centro de control y confianza. Nosotros inclusive estamos motivando dejar un centro de control y confianza, crear la unidad canina, todo ello para que no solamente las personas dejar en las personas, sino también en los procesos. Y ahí me faltaba indicar, Miguel, si me permite, le había dicho personal, infraestructura, talento humano, equipamiento, tecnología, y también otro que es en los procesos que estamos avanzando para dejar levantados los procesos con un soporte normativo. Esos han sido los ejes que nos ha encaminado para esta gestión. ¿Cuándo contarán entonces con todos los herramientas de dotación, chalecos, pistolas, los guías penitenciarios? Prevemos nosotros máximo, como dije, a diciembre, pero nosotros estamos acelerando para que esto los siguientes meses ya cuenten. Incluso buscando procedimientos. Desgraciadamente la ley no permite que en este caso el SNAI pueda hacer régimen especial. Yo le aseguro, viendo los ojos a usted, que no tengo recelo en un régimen especial. Cuando las cosas son transparentes, cuando las cosas se hacen como corresponde, no tengo recelo. Porque al final de los días uno está precautelando la vida. Mientras con más corto tiempo tenga los medios, mejor se puede operar. Solamente una evidencia de lo que hemos manejado. Nosotros hace 2 meses llevamos adelante el proceso de seguros. Era más de 260 millones en bienes que fueron asegurados. Y pudimos ahorrar cerca de $1 millón en ese proceso. $1 millón que hoy estamos generando para el proceso de seguros de vida. Y así en cada uno de los procesos. O sea, de tal manera que con oportunidad nosotros queremos hacer y buscamos hacer siempre la mejor manera y la mayor transparencia, y eso va a ser quizá uno de los ejes que nos ha fortalecido en esta gestión. Mientras se hace la adquisición de los escáneres, rayos X, detectores de metales, ¿se puede mejorar los controles de ingreso a fin de evitar que en los operativos como ayer en Manabí se encuentren pero neveras, congeladores, aires acondicionados, ventiladores, terminales móviles que han podido ingresar? Se pudiera presumir a lo mejor cuando entran los camiones de alimentación. ¿Cómo enfrentar estas vulnerabilidades y si se puede hacerlo hasta que lleguen estos sistemas como escáner y rayos X? Con disposiciones, básicamente que existen disposiciones administrativas, y por eso es importante que los directores en su territorio cumplan su trabajo, pero también que las instituciones que en este caso se complementan para el trabajo eviten este ingreso de los objetos prohibidos. Eso es importante. Por ejemplo, policía hace una rotación cada 6 meses del personal que es asignado a contingencia penitenciaria. Nosotros también estamos rotando al personal de agentes de seguridad penitenciaria. Sobre eso es fundamental continuar para dar un proceso de sostenibilidad. Los operativos CAMES, que exitosamente se están desarrollando en diferentes puntos del país, que hoy ya la ley de uso legítimo de la fuerza lo permite a nuestras Fuerzas Armadas a través del artículo 26, de tal manera que con eso vamos a dar sostenibilidad. Es decir,
Si por A o B ingresar a otro objeto, estamos los operativos CAMES para sacar de tal manera, pero fundamentalmente es prevenir. Y vemos claro, seguratos lo ideal de manera, es que no ingresen, así ¿no? es. De esa manera, mientras llegan los objetos, las disposiciones administrativas, la supervisión, que es constante, y también ir aterrizando en este modelo que permita mayor institucionalidad al SNAI, que será ministerio. ¿Cómo puede ser que no exista, por ejemplo, unos coordinadores zonales, no como ente burocrático, sino como ente de gestión? Guayaquil, Guayas, tiene el 39 al 40% de la población penitenciaria del país en 5 centros. Y existen los directores, pero no existe un nivel de coordinación que pueda verificar que se estén cumpliendo necesariamente todos los procesos, así como también facilite la coordinación con instituciones de justicia, porque también es una articulación. Y tenemos que ir de planta central. Permanentemente hemos tomado la decisión, yo particularmente he tomado la decisión, que vaya un subdirector todas las semanas y esté apalancando para que las cosas sucedan. Hay gente, directores muy comprometidos, de gente, pero también es importante ese nivel de supervisión que permita verificar que los procesos, los procedimientos se estén cumpliendo. Con todas estas decisiones de controles, y usted nos ha enseñado esta curva descendente de la violencia en las cárceles, ¿se podrá ir garantizando para que no se repitan esos hechos lamentables del pasado? Sí, este es un proceso, Miguel. Hay cosas que no se pueden cambiar de la noche a la mañana, pero cuando hay voluntad política, cuando hay apoyo, hay recursos como tal, y más que todo, teniendo una visión técnica que está por fuera de... Yo pienso que la visión técnica está por fuera inclusive de gobiernos. Es una situación de Estado. Nosotros queremos dejarle, y con toda la transparencia, una vez que ya se conozca quién entra nuevamente en este periodo, eso ha sido un lineamiento de la máxima autoridad del país, que vengan, supervisen, darles todo ese know-how, todo ese conocimiento que uno ha ido desarrollando, porque esto es un aprendizaje, no es que uno vino y con una varita mágica, al contrario, uno tiene que seguir aprendiendo, que vean quizás, inclusive comentarles algunos errores, algo que se pudo haber mejorado, pero también sobre todo aquellas acciones que puedan estar dando relativa tranquilidad y también de mejora. Por eso hemos planificado y hemos planteado y estamos trabajando inclusive con gobiernos autónomos, y debemos reconocer, por ejemplo, como con Ibarra. Con Ibarra hay un centro de 1914, Miguel, un nivel de hacinamiento de más del 60%, donde personas privadas de libertad están completamente hacinados, no en celdas, sino en habitaciones, en cuartos que están 10, 15 personas. Así, ¿cómo puede generar usted un hábitat necesariamente de rehabilitación? Sí hay ejes, hay una biblioteca espectacular en Ibarra. Nosotros con los recursos hemos podido, desde viseras, desde un hábitat que esté de confort, porque también una de los ejes que uno debe trabajar para lograr habitación es tener ocupada a la gente. ¿Y tener ocupada a través de qué? De los ejes que desarrollamos en la política pública, de cultura, de trabajo, de deportes, de distracción, de educación. Si usted a la persona privada de libertad, y ahí son los datos del censo, que es fundamental, y hoy tienen acceso inclusive públicamente los datos del censo, donde posiblemente qué porcentaje de población llegó a nivel básico, y tenemos que darle la capacidad que pueda salir con educación secundaria y que pueda tener un nivel de ocupación. Y también desarrollar sus habilidades, sus competencias ocupacionales con una tarea, por ejemplo, con las mujeres vemos talleres que no solamente está el tema de costura, ahora inclusive están con el tema de belleza, de cosmetología, y alguien me decía, ¿por qué esto inclusive da más recursos que uno si tiene una profesión afuera? Entonces, mire cómo estamos articulando, y en esa línea también que ha sido un aprendizaje, nosotros planteamos para este nuevo ministerio tener una dirección de producción, de productividad. Ya tenemos, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, desarrollamos una marca para nuestros productos de nuestras personas privadas de libertad, en Cana, y también una invitación para la sociedad, cuando estos productos vean, los adquieran, porque es una manera de incentivar ese desarrollo intramuros, porque también hay gente que se estigmatiza, pero no toda la gente que está dentro de los centros penitenciarios de prioridad es mala, hay gente que se merece una segunda oportunidad, y creo que los momentos fundamentales de quienes estamos en la gestión pública es tener una cualidad o un principio o un valor que es la empatía. Siempre ponernos del lado del otro para seguramente impulsar, pensando si un hermano, si un pariente está en esas condiciones, seguramente nosotros quisiéramos mejorar esas condiciones para que se elimine ese círculo perverso del crimen y la violencia. Es decir, entra a un centro penitenciario, no hay rehabilitación, luego hay el otro eje porque es de intramuros, luego también el sistema tiene que preocuparse de la reinserción en régimen semiabierto, luego sale a la calle, no hay las posibilidades, no se lo acoge, le comete un delito, no hay la oportunidad y nuevamente ingresa. Entonces, mire que ese dato también lo arroja el censo, que están sobre el 30% de las personas que tienen residencia, el 33% que tienen residencia, es decir, que cometieron un delito y que vuelven a ingresar en las cárceles. Es lo que tenemos que romper y es lo que seguramente vamos a dejar con ejes de acción
para que se pueda seguir adelante en esta gestión. ¿Se han logrado controlar al interior de las cárceles los economatos, las ventas al interior? Y también si se ha cumplido ya 100% con el decreto del Ejecutivo de la salida de quienes tienen enfermedades terminales y que el presidente dispuso su inmediata libertad. Sí, primero los economatos entraron a un proceso siempre en la transparencia, a un proceso inclusive de adjudicación, para que puedan venir los proveedores, y algo que hemos hecho, también desde afuera uno escuchaba, y seguramente algunos los escuchaba así, ¿y qué pasa con esto de la comida que se entrega allá? ¿Cómo está monopolizado? Solamente este año hay 3 zonas, y ya una de las zonas fue adjudicada a otra empresa, y estamos en este proceso para este mes siguiente y está en plataforma, para que las otras 2 zonas puedan entrar otros proveedores y puedan acceder a brindar alimentación. Entonces, en esa línea también es lograr romper estos comoditos que ha sido, pero también con transparencia. Yo tengo que ser siempre objetivo. Yo voy a los centros y como la comida de las personas privadas de libertad. Usted, por ejemplo, va a Guayaquil, a la regional, ve que existen, por ejemplo, para las 3 comidas, en el caso de adultos, inclusive para 5, para personas que son los adolescentes, donde incluso hay una lista que son para aquellos que tienen cierta alimentación, digamos, con un nivel de cuidado que deben tener, y cuando se hace el contrato se ve el nivel de proteína, el nivel de carbohidratos y todas las cosas que se tienen que hacer. Entonces, y también un ambiente que sea sano, salubre como tal. O sea, eso está abierto, eso es un tema, y yo me he preocupado fundamentalmente que el tema de alimentación sea una prioridad para que las personas privadas de libertad reciban en la cantidad y en la calidad y de acuerdo al presupuesto que está asignado para ello. Usted hablaba también de los errores. Todos los seres humanos cometemos errores en nuestras actividades, pero ¿cuáles podría usted reconocer esos errores y si se han enmendado o están en camino de enmendarlas? No, yo creo, o sea, soy autocrítico, pero en ese sentido, también el tiempo no ha permitido, o sea, no como error, sino como quizás de quizás querer avanzar mucho más, con más rápido, más vehemencia, y quizás ver que en la gestión pública siempre, yo recuerdo, alguna vez leí un artículo de Felipe Rodríguez que hablaba que los problemas están en los mandos medios de la gestión pública. Es decir, como a veces uno con la mayor voluntad pone gente, equipo, pero a veces ciertas personas con no poner o retardarse en aplastar el botoncito en un proceso de compra pública, echa a perder, y son un mes, 15 días que tiene que repetirse un proceso como tal. O sea, en ese sentido, no hemos tenido recelo nosotros también de sacar gente, de avanzar en este proceso, porque a veces estas personas limitan ese avance, ¿no? Bien, al señor director nacional del Sistema Penitenciario SNAI, Guillermo Rodríguez, muchas gracias por responder a estas inquietudes que son de los ciudadanos y sobre las tareas y los procesos que se emprenden para un mejor control en los centros penitenciarios, los 35 centros penitenciarios del país. Guillermo, muy amable. No, gracias a usted por la atención, y tengan la seguridad que, solamente para terminar, el tema del censo que usted preguntaba, hay datos y los datos sirven para tomar decisiones, para generar política pública, que lo estamos haciendo, y también en el tema de los indultos, que también se tenga ese equilibrio. Es una acción humanitaria, es una facultad del presidente de la República que lo ha asumido con entereza, y uno a veces piensa que es un derecho. Eso no es un derecho, es una facultad de perdonar, condonar la pena como tal y dar una nueva oportunidad. Entonces, también que tengamos esa mentalidad, todo el mundo abierta para recoger, acoger, y seguramente en esa línea, con estos créditos que vamos a gestionar con Ban Ecuador, porque ya estamos desarrollando, como digo, esas competencias, que pues sepan cortar el pelo, que sepan panaderías. Los créditos para que salgan a un emprendimiento. El otro día yo compartía haciendo un tema de empanadas con las personas, entonces salen con esas habilidades, pero también hay que darles ese soporte de crédito, lo decía el presidente, con 1%. Les decía, miren, si ustedes acceden a un crédito de $1,000, tendrán que pagar $10 de intereses. Entonces, en ese sentido también que tengan esa oportunidad para seguir abrir las puertas. ¿Han salido todas las personas indultadas? Están en ese proceso, justamente en las reuniones que he tenido, porque recordémonos, con la firma del decreto del presidente, pasamos nosotros los expedientes a los jueces de garantías penitenciarias. Ellos son los que tienen que emitir la boleta. Y en ese sentido hemos tenido muy buena coordinación con el Consejo de la Judicatura, en territorio con los delegados del Consejo de la Judicatura, los Ojalá presidentes. se pueda agilizar, porque un día más en la cárcel debe ser terrible. Qué bueno que tenga usted esa lectura. Espectacular, porque es la parte humana también. Decíamos, oiga, cuando uno es empático, que los jueces no dejen un viernes tarde para el lunes la boleta de descarcelación. Con una hora, salir antes, no se diga un día, no se diga una semana, es importante. Por eso es que ya tenemos, ayer tengo alguna información, ya salieron en libertad en algunos centros, y también estamos agilitando también los otros como tal. Bien, muchas gracias a Guillermo Rodríguez, director del Sistema Penitenciario, el SNAI. Muy amable la información. Buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y volvemos para hablar sobre la consulta popular del Yasuní.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel